El 31 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, se reportó un brote de un nuevo coronavirus, conocido actualmente como COVID-19. Y el 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró este brote como una pandemia. A la fecha se reportan a nivel mundial un poco más de 1.200.000 personas infectadas y más de 65.000 muertos. La Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control de Enfermedades y los gobiernos están haciendo actualmente esfuerzos titánicos para controlar esta situación. Y los modelos epidemiológicos son una parte esencial de este esfuerzo, pues permiten predecir el curso probable de una pandemia, así como mostrar las estrategias más adecuadas para contenerla. En este video hablaremos del modelo SIR, uno de los modelos epidemiológicos más usados en este tipo de situaciones. En este modelo, cada sujeto dentro de la población afectada puede pertenecer a uno de estos tres grupos. Los susceptibles, que son los individuos que no son inmunes a la enfermedad, bien sea porque no han sido vacunados o porque no han aún desarrollado la infección. Es decir, que a este grupo pertenecen los sujetos que pueden resultar contagiados en cualquier momento. En el caso del COVID-19, y por tratarse de un nuevo virus, al inicio de la pandemia prácticamente toda la población del mundo hace parte de este grupo. Los infectados, que son simplemente las personas que tienen la enfermedad y que pueden contagiar a otras personas, y los recuperados, que son los sujetos que ya tuvieron la infección y por tanto no pueden desarrollar la enfermedad ni tampoco infectar a otros. La idea del modelo SIR es sencilla. Cada persona se puede mover de un grupo al otro. Una persona susceptible puede desarrollar la enfermedad si entra en contacto con una persona infectada. A su vez, transcurrido un cierto tiempo, una persona infectada puede pasar al grupo de recuperados. Como los sujetos se mueven entre estos grupos, el número de personas en cada compartimento cambia con el tiempo. Pero en cualquier instante de tiempo el resultado de sumar la cantidad de individuos en cada grupo será siempre igual al tamaño de la población. Para modelar estas transiciones se usa un sistema de ecuaciones diferenciales. Para el grupo de susceptibles, la tasa de cambio con respecto al tiempo es en primer lugar negativa, porque la cantidad de personas en este grupo disminuye con el tiempo. Además, depende de la cantidad de personas susceptibles y de la proporción de infectados con respecto a la población total. Por eso en la ecuación se multiplican estas dos cantidades, pues entre más susceptibles e infectados interactúen, mayor será esta tasa de cambio. Pero no necesariamente todos los susceptibles terminarán resultando infectados, por lo cual incluimos una constante, beta, que se conoce como la tasa de transmisión y que depende de dos variables. De la tasa de contacto, es decir, que entre más interacción diaria haya entre susceptibles e infectados, más alto será el valor de beta, y de la probabilidad de transmisión. Es decir, qué tan probable es que una persona susceptible se contagie tras haber entrado en contacto con un infectado. La variación con respecto al tiempo del grupo de infectados depende de dos elementos: de la cantidad de susceptibles que ingresen a este grupo cada día, es decir, el mismo término de la ecuación anterior, pero positivo, y de la cantidad de infectados que diariamente pasan al grupo de recuperados. En este caso usamos el signo menos, pues dejan de estar infectados, pero además debemos tener en cuenta que esta transición no se da de inmediato y que se requieren algunos días para que el sujeto se recupere, o en el peor de los casos muera. Este comportamiento lo modelaremos con la tasa de recuperación, gamma, que es la rapidez con que un individuo pasa de un grupo al otro. Finalmente, la variación con respecto al tiempo para recuperados será simplemente igual a la cantidad de infectados que pasan a este último grupo. Es decir, será igual al último término de la ecuación anterior, pero positivo. Una de las primeras preguntas que quiero que resolvamos es: ¿bajo qué condiciones habrá o no habrá pandemia? Para ello nos vamos a enfocar en la segunda ecuación diferencial, la del grupo de infectados. Si la cantidad de infectados no varía con el tiempo, la enfermedad se encuentra en equilibrio endémico, es decir, no se propaga masivamente, pero tampoco desaparece. Si la tasa de infectados disminuye con el tiempo, es decir, si es menor que 0, no habrá propagación. Pero si esta tasa aumenta con el tiempo, es decir, si es mayor que 0, es allí donde se desarrollará una epidemia.
Al resolver esta última desigualdad, usando un poco de álgebra, encontramos que para que haya propagación, la relación entre beta y gamma debe ser mayor que 1. Esta relación representa un parámetro importantísimo en cualquier modelo epidemiológico y se conoce como número básico de reproducción, o R sub 0. Este parámetro resulta fundamental, pues permite a los epidemiólogos medir qué tan contagiosa es una enfermedad. En términos simples, R sub 0 es el promedio de personas en el grupo de susceptibles que pueden resultar contagiadas por un sujeto del grupo de infectados. Así, por ejemplo, un número básico de reproducción igual a 2 equivale a decir que por cada sujeto infectado, 2 sujetos susceptibles terminarían desarrollando la enfermedad. Así, si todo comienza con un sujeto infectado, después se tendrán 2, luego 4, 8, 16 y así sucesivamente. Y por tanto habrá una pandemia porque el número de infectados crecerá de manera exponencial. Por ejemplo, si comparamos el COVID-19 con otras enfermedades infecciosas, podemos ver que tiene un nivel de contagio similar al de la influenza de la pandemia de 1918, así como el del SARS y del ébola, pero mucho menor que el polio, las paperas o el sarampión, siendo este último una enfermedad altamente contagiosa, pues en promedio cada persona infectada contagia a 18 personas susceptibles. Bien, ya tenemos claro cómo funciona el modelo SIR. Ahora veamos si podemos usar este modelo para resolver algunas preguntas acerca de la pandemia que se vive actualmente. Por ejemplo, ¿qué tan bien se ajusta este modelo al comportamiento real de la pandemia? Para ello necesitamos conocer la tasa de transmisión y la tasa de recuperación promedio de esta pandemia. Usando la información publicada en estudios recientes, podemos ubicar beta en 0,24, mientras que el tiempo promedio de recuperación es de 10 días, lo que equivale a una tasa de recuperación gamma de 0,1. Con estos parámetros se tiene un número básico de reproducción de 2,4, lo que significa que en promedio por cada infectado se contagian 2,4 sujetos susceptibles. Al introducir estos datos al modelo SIR y superponerlos a los datos reales, obtenidos desde el inicio de la pandemia, vemos en primer lugar que se trata de curvas de crecimiento exponenciales, pues el número básico de reproducción es mayor que 1. Vemos además que la pandemia se encuentra en plena etapa de expansión, y al observar detalladamente comprobamos que el modelo predice de manera bastante precisa el comportamiento del número de infectados. Habiendo verificado esto, usemos el modelo para responder dos preguntas. Bajo las condiciones actuales, ¿cuánto tiempo se requeriría para terminar la pandemia? Y al final de la misma, ¿cuál sería el porcentaje total de infectados a nivel mundial? En este caso podemos simplemente hacer la simulación del comportamiento de las poblaciones de infectados y recuperados y extenderla hasta que el número de infectados se reduzca a 0. Al hacer esto vemos que la pandemia finalizaría en un poco más de 150 días y que el pico de infectados a nivel mundial se alcanzaría cerca del día 75, es decir, casi a finales del mes de mayo. Un aspecto desalentador es que bajo las condiciones actuales, al final de la pandemia casi el 82% de la población mundial habrá resultado infectada, aunque es importante tener en cuenta que en esta simulación aún no es posible ver el efecto que han tenido las medidas de control y sanitarias que se han implementado en diferentes países. Este efecto lo analizaremos en un momento, pero por ahora veamos cómo la situación actual impactaría el sistema de salud. Si analizamos la proporción de camas en unidades de cuidado intensivo con respecto a la población, encontramos que en el caso de Estados Unidos esta capacidad es de 0,03%, mientras que en Europa está entre 0,01 y 0,02%. Tomemos un valor en exceso, asumamos que esta capacidad es igual al 1% y realicemos nuevamente la simulación para el caso de los infectados. Vemos que rápidamente este umbral se sobrepasa aproximadamente el día 37 y habrá prácticamente un colapso del sistema de salud. Aunque esta es una imagen global, esta situación ya sucedió por ejemplo en Italia y está ocurriendo en estos momentos en Nueva York. ¿Y qué efecto tendrán entonces el aislamiento, las cuarentenas y las medidas de higiene o autocuidado en esta curva de infectados? Pues estas estrategias pueden lograr aplanar la curva de infección. Esto se debe a que el número básico de reproducción disminuye con la tasa de transmisión,
lo que equivale a reducir la tasa de contacto, es decir, la interacción entre susceptibles e infectados, o también la probabilidad de transmisión, por ejemplo con el lavado constante de manos. En teoría también es posible reducir este número básico de reproducción disminuyendo el tiempo de recuperación de los sujetos infectados, con lo cual se incrementa el parámetro gamma. Pero hasta el momento esta variable no se puede controlar porque no se cuenta con un medicamento científicamente validado para el tratamiento del COVID-19. Volvamos a la simulación y veamos cómo se comporta la curva de infectados a medida que se reduce R sub 0. Comenzando en la situación actual, vemos que progresivamente las medidas de control e higiene reducirán de manera efectiva R sub 0, logrando que progresivamente se aplane la curva de infectados. Sin embargo, esto hace que el pico máximo se desplace progresivamente a la derecha, lo que indica que la pandemia extiende su duración en el tiempo. Al final vemos que el comportamiento llega a un punto en el cual el número de infectados no sobrepasa la capacidad del sistema de salud. Aunque, de nuevo, es una simulación basada en datos globales, es importante tener en cuenta que en todo caso se trata de una pandemia que requerirá algo de tiempo para desaparecer, probablemente más de un año. Aunque el modelo SIR no tiene en cuenta aspectos como la ubicación geográfica o la densidad poblacional, las simulaciones que acabamos de ver nos permiten tener una idea general del comportamiento de una pandemia y especialmente nos permite entender los elementos que controlan su crecimiento y cómo las medidas de control y prevención diseñadas por los gobiernos permiten reducir el impacto de la enfermedad en la población. Bien, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar sus comentarios en la descripción y dejarle también un me gusta al video. Y recuerden que si quieren aprender todo acerca de la ciencia de los datos, la inteligencia artificial y el deep learning, solo tienen que suscribirse al canal. Hasta pronto.